Sábado 2 de julio del año 2022. Dominio o tenencia. Muchas horas se ocupan confrontando las diversas interpretaciones de las normas contenidas en el proyecto constitucional. Podemos apreciar en programas de radio, en televisión, por redes sociales, que unos y otros discuten el sentido y alcance de muchas normas del proyecto. Y las más de las veces no existe acuerdo en cómo las normas deben ser entendidas. Que sí lo reconoce o que no lo reconoce, que sí se deduce o que no se deduce, que de esta manera debe interpretarse o en realidad de esta otra manera. En fin, las discusiones no cesan y la incertidumbre cunde, rauda con su manto de angustia y desesperanza. El panorama antes dicho refleja una certeza evidente, que no hay acuerdo en cómo deben interpretarse lo que la extravagante Convención Constitucional escribió. Bien podemos apreciar por la forma en que están escritas las normas que ellas no son de fácil entendimiento, que cada concepto no está puesto al azar ni es fruto de un lapso lingüístico, pero que complica la manera en que deben entenderse cada artículo y párrafo puesto en el proyecto. Y como si esto fuera poco, no solo da intenso trabajo la interpretación de lo efectivamente escrito, sino que claman al cielo las normas que no se quisieron incluir en el texto final, porque muchas veces las omisiones hablan más del sentido de una norma que las palabras puestas ahí. Desde un punto de vista jurídico, no solo se estudia lo escrito, sino también aquello que no se quiso incorporar al texto final, lo que forma parte de lo que se conoce como la historia fidedigna del establecimiento de una norma jurídica. Lo que le espera al país entonces de aprobarse el proyecto es años y años de discusión respecto de cómo las normas de la Constitución deben interpretarse y aplicarse, con la evidente inestabilidad institucional que ahuyenta inversión y trabajo para la gente. Recordemos siempre que un alto personero de un partido del actual gobierno advirtió al país que le iban a meter inestabilidad a Chile por un tiempo. Como podemos ver, ya lo lograron. Esto sucede, por ejemplo, con la garantía de la libertad de enseñanza y sucede también con la garantía de propiedad y lo que vamos a ver con la propiedad social, que es aquella que entrega al Estado a las familias de escasos recursos. Veamos. El artículo 51.2 del proyecto dice, comillas, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. Es decir, la norma del proyecto dice que respecto de la vivienda social, el Estado deberá tomar las medidas necesarias para asegurar su mera tenencia. Como se puede apreciar, lo que esta norma asegura es la tenencia de la propiedad social. La tenencia, jurídicamente, no es un derecho, sino un hecho. El Código Civil, artículo 714, si alguien lo quiere leer, dice que, comillas, se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Un ejemplo típico de mera tenencia es la que tiene el arrendatario sobre el inmueble que arrienda. No tiene el dominio sobre él, que lo tiene el dueño de la casa arrendada. La pregunta entonces es por qué los convencionales de izquierda no quisieron establecer como garantía el dominio de las personas sobre la vivienda social que se adjudicarán. Se retruque diciendo que el proyecto sí reconoce el dominio sobre los inmuebles, pero al respecto hay que hacer al menos dos alcances. Uno, para el proyecto, la expropiación de un inmueble se pagará a un precio justo y no al valor de mercado, lo que facilitará su expropiación. Y dos, se aplica la regla de la especialidad, pues el artículo que habla sobre las garantías de la vivienda social prima sobre la garantía del derecho a propiedad en general, pues aquella es una norma que regula específicamente la propiedad social. Más aún, convencionales de derecha propusieron una indicación, la número 1008, para regular el dominio sobre todos los inmuebles, sean sociales o no, que dice, comillas, nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio,
sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación, cierre comillas. Luego dice la indicación, abre comillas, el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, cierre comillas. Pues bien, esta indicación que aseguraba a todos los propietarios, sean o no de vivienda social, el derecho de dominio, fue rechazada por los convencionales de izquierda, que prefirieron asegurar la tenencia sobre las viviendas sociales y no el dominio. Como derivada de lo anterior, si una persona tiene solo la tenencia de una vivienda social, esta tenencia no es heredable jurídicamente, puesto que no es un derecho, sino un simple hecho, como dice la ley. En cambio, si la indicación que aseguraba el dominio sobre la vivienda social se hubiera aprobado, entonces dichas viviendas hubieran podido ser heredadas. ¿Le hace sentido entonces que este gobierno quiera convertirse en el mayor corredor de propiedades de Chile y arriende viviendas sociales a las personas de escasos recursos, las que nunca serán dueñas de sus inmuebles, ni menos podrán heredarlas a sus hijos? Todo calza. Hernán Ferreira Ceballos, abogado de la Universidad de Chile, profesor universitario.